Muy buenas tardes, tengan apreciables maestrantes. Es un placer para su servidora, en esta ocasión, poder llevar a cabo nuestra segunda cápsula informativa. En esta ocasión vamos a abordar el tema que lleva por nombre la justicia como valor máximo dentro del ejercicio del derecho. Para ello, vemos pues que la justicia, como bien se establece, ¿no? Es esta forma de reconocimiento o es esta vía o este fin que buscamos nosotros, ¿no? Los abogados o los estudiosos del derecho, ¿no? Que las cuestiones o que nuestros resolutivos, pues no únicamente sean certeros, sino que más bien sean justos. Como bien se decía cuando estudiábamos derecho romano, ¿no? Darle al César lo que es del César y darle a Dios lo que es del Dios, ¿no? Dar a cada uno lo que nos corresponde. En ese sentido, bueno, se establece pues que la justicia, vemos que esta es la forma de reconocimiento o que obliga a la ley que sea en este caso igual para todos, ¿no? Que se aplique sin que exista ningún tipo de distingo. Cuando hablamos de la justicia, vemos que este se considera como un valor democrático. ¿Por qué un valor democrático? Porque vemos que la justicia, como les decía, sirve para establecer este equilibrio entre las dos partes o todas aquellas que se encuentren en un momento dado en conflicto, para que luego entonces, al aplicar la norma jurídica, al aplicar lo que debe ser, no solamente socialmente hablando, sino también lo que las autoridades determinan que es lo correcto, pues luego entonces se proteja, se restituya en el supuesto que así se pueda, o en su defecto se emita la sanción de manera proporcional a la falta cometida. Por ello, vemos que la justicia es conferir derechos, pero también conferir obligaciones a todos por igual, para que luego entonces exista esta cuestión de beneficio o de equidad. Cuando hablamos de la justicia, vemos que también es un valor que se inclina tanto en el actuar, en el obrar y en el juzgar, teniendo luego entonces que perseguir la verdad, pero también, como te decía, ¿no? Dar a cada uno emanado de las cuestiones igualitarias, pues lo que le sea en ese sentido otorgado como justo, como verídico, como equilibrado, como correcto. Cuando hablamos de la justicia, existen diferentes tipos de justicia, como por ejemplo la justicia legal, la justicia social, la justicia distributiva. También cuando nosotros hablamos propiamente de la justicia, vemos que es esta distribución equitativa tanto de aquellas cuestiones que se consideran como buenas y malas, ¿no? ¿Por qué buenas y malas? Porque así como te confiere derechos, te impone obligaciones. Malas en el sentido de que cuando tú cometas una conducta contraria a derecho, bueno, pues quizá para ti no sea del todo correcto, pues que se te imponga una sanción, ¿no? Entonces tú podrás considerarlo relativamente malo, pero es el resultado de la cuestión que tú realizaste. Cuando nosotros hablamos de la justicia, vemos que también se basa en elementos o en corrientes o principales corrientes que le van a dar sentido. Dentro de ellas se encuentran las principales corrientes liberales, pero también se encuentran las posturas comunitarias. Cuando hablamos de el liberalismo, primeramente tenemos que partir acerca de la historia misma del liberalismo. El liberalismo vemos que se remota propiamente a la Gran Bretaña, específicamente en el siglo XVII, donde surge a partir de la filosofía empirista, pero también a partir de la filosofía utilitarista. Ambas filosofías formaron o influyeron de una forma en el nacimiento del mercantilismo, y esta establece una escuela del pensamiento que demanda propiamente la intervención de la economía, ¿no? En donde también se propone garantizar las condiciones necesarias para que se establezca una riqueza, pero también para que exista una competencia en el mercado. Tiempo después se establece una intromisión estatal en donde se determinaba o se solía beneficiar a una clase social, y vemos que estas clases sociales empezaba también a limitar la libre empresa, lo que en un momento dado iba en contra del ascenso de las clases medias y también de los comerciantes, ¿no? Después, durante el siglo XVII y el siglo XVIII, se produce propiamente la primera revolución de la burguesía en contra de los intereses de la aristocracia y el antiguo régimen, específicamente en Francia y en Inglaterra, lo que dio como consecuencia las guerras civiles inglesas, la revolución de 1688 y la revolución francesa de 1789. Estos conflictos, si bien es cierto, sentaron una base para nuevas formas de pensamiento igualitarista, individualista y liberal, que se empieza a esparcir durante toda Europa, y luego
entonces también este nuevo tipo de pensamiento dio como resultado algunos movimientos, ¿no? La caída de las monarquías, un nuevo pacto entre monarquías, las clases altas las obliga a quienes ejercían el poder para también en un momento dado imponerles o bien obligarlos a poder pactar con el resto de los actores socioeconómicos. Y esta transformación sociopolítica pues dio origen al liberalismo clásico y esto pues también fue vital para que surgiera la sociedad capitalista. Como esta corriente filosófica, el liberalismo pues tiene sus orígenes intelectuales en los tratados del filósofo inglés John Locke dentro de 1632 y 1704 y propiamente el economista escocés Adam Smith de 1723 a 1790. Estos pensadores se opusieron al absolutismo monárquico, en donde vemos pues que se oponían a la concentración autoritaria de una monarquía autócrata y consideraban como padre del liberalismo a John Locke porque fue un empirista británico que influyó en los pensadores notables como Voltaire y como Rousseau, ¿no? Y que fueron propiamente los intelectuales durante la Ilustración francesa. Vemos que esta forma de reconocimiento contribuye notablemente en la teoría del contrato social, como el republicanismo clásico y también como la teoría liberal, reflejados propiamente en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos y la Declaración de los Derechos Ingleses de 1689, lo que trajo propiamente una autoridad política fundamental con el consenso del pueblo gobernado, ¿no? Cuando hablamos de liberalismo, vemos que propiamente el liberalismo empieza a generar una corriente económica, como ya vimos, pero también a la par de la economía genera una corriente política. ¿Por qué? Porque hace hincapié en la protección y en el fomento de los liberales individuales con el problema central de poder atender el ejercicio político. El liberalismo vemos que propone tanto en la cuestión política, la cuestión social y la cuestión económica, y establece que la razón del Estado radica en garantizar la igualdad ante la ley. Aquí ya empieza a denotar las circunstancias de igualdad y al hablar de la igualdad va a establecerse como sinónimo de justicia, de proporcionalidad, de ponderar o de establecer en igualdad de circunstancias a todas las personas. Por ello, estamos hablando del justo ejercicio de las libertades individuales y al mismo tiempo, bueno, esta corriente, el Estado debería establecer los límites claros a su poder para que no constituyeran un impedimento al ejercicio de la libre voluntad y luego entonces de la autonomía. Cuando hablamos de liberalismo, este abarca un conjunto de formas de pensar que comparten la defensa de los derechos individuales, como por ejemplo la libertad de expresión, la libertad económica, el secularismo, la propiedad privada, la democracia, la autonomía individual, la igualdad de oportunidades y obviamente el Estado de Derecho, ¿no? El tan anhelado Estado de Derecho, que existe igualdad de circunstancias, que se aplique las normas de manera específica a todos, que no exista ningún tipo de distingo, que las riquezas también sean de manera igualitaria y demás. Cuando hablamos también de liberalismo, vemos que existen características específicas que le dan sentido. Dentro de ellas se encuentra que el liberalismo considera en todos sus aspectos como elemento inviolable la vida de la ciudadanía, ¿no? Y específicamente pondera la libertad de culto, la libertad de prensa, la libertad de asociación, la libertad de pensamiento y entre otras, ¿no? Y que el ejercicio de estas libertades pues no debe contradecir las libertades de las demás. Por tanto, la libertad individual debe ser sagrada y luego entonces el Estado bajo ninguna circunstancia puede violentarla. También vemos que el liberalismo defiende el principio de igualdad ante la ley y esto va a ser para todos los ciudadanos y que luego entonces establezca o garantice un Estado de Derecho, tanto en el ámbito político como en el ámbito social. También el liberalismo defiende el principio de propiedad privada como un derecho inalienable del individuo, protegido por la ley frente a iniciativas colectivistas. Establece la existencia de una educación laica y de un Estado laico compuesto por poderes autónomos y en ese mismo sentido propone la mínima intromisión del gobierno pues en la vida cotidiana. Vemos pues apreciables maestrantes que estos y otros temas son los que vamos a continuar abordando de manera muy puntual tanto en nuestras siguientes cápsulas informativas como también en nuestras sesiones virtuales. Que tengan excelente día. Hasta luego.